Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Agenda Austral. El día de hoy con una temática muy interesante que está muy actualizada en los temas que tienen que verse en lo que es hoy en día la administración pública y es la inclusión. Porque uno de los sectores, una de las áreas de trabajo que hoy en día tenemos que tener muy en cuenta a la hora de actualizar procesos en lo que es la administración pública es, por ejemplo, la inclusión. Y para eso queremos presentarles a EMI. ¿Quién es EMI? Aquí nos van a contar nuestros docentes de la Universidad Austral de Chile. Ahí está, EMI. Es la escala de madurez institucional de los procesos de inclusión de personas con discapacidad en la educación superior particularmente. Estamos hoy día con dos invitados. Santiago Rodríguez Ponce, él es alumni de la Universidad Austral de Chile y director del Instituto de Especialidades Pedagógicas de la sede Puerto Montt. Santiago, muy bienvenido a Agenda Austral. No, muchas gracias a ti, Patricia, por la invitación. Encantado de estar acá, así que estamos dispuestos a responder lo que tú nos preguntes. Estamos felices. Muchas gracias. Y también había estado ya con nosotros, sí, Alejandro Robles, es director de la carrera de Ingeniería en Formación y Control de Gestión de la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt. Muy bienvenido nuevamente a Agenda Austral. Gracias, Patricia. Muchas gracias también por volver a invitarnos. Pero hoy en día los traigo a los dos y es muy llamativa esta simbiosis, ¿cierto?, que se genera entre ambas carreras o entre ambas áreas y que tiene que ver con la inclusión. Partamos contigo, Santiago. Esta iniciativa parte de un trabajo conjunto entre ambas carreras. ¿Con qué mirada? ¿Qué es lo que los une finalmente para que se lleve a cabo EMI? Sí, es súper interesante tu pregunta. Yo creo que fue una mirada que se fue construyendo progresivamente en el tiempo. Yo soy educador diferencial, entonces miro los procesos de inclusión de la discapacidad desde la pedagogía. Ahora, claro, cuando me toca trabajar en la universidad y uno quiere atender los mismos procesos de inclusión en la educación superior, lo puede mirar de diferentes perspectivas. Entonces, en ese sentido, la idea era empezar a mirar los procesos de si la universidad o las universidades generaban los dispositivos para poder acoger a las personas que quieren ingresar. Y justo ahí, en una conversación con Alejandro, como él especialista en ingeniero, especialista en procesos, vimos que podíamos empezar a dialogar y transformar esta torre de Babel de lenguajes distintos en un solo lenguaje, que finalmente es la traducción de lo que hoy día es EMI, que particularmente lo que quiere es decir, mire, instituciones, si ustedes quieren atender muy bien la inclusión, y una inclusión de calidad a las personas y garantizar su egreso y todo, tienen que considerar estos procesos. Y ese es el aporte que tenemos y nos gustaría impactar en la política pública, como tú señalabas, a nivel nacional. Esa es la pretensión. No, voy a hacer ahí vamos a dejar como un post-it ahí marcada esa parte, porque ahí vamos a volver después a lo que es la política pública, que tiene que ver mucho también con lo que ven ustedes, Alejandro, como carrera. Y ahora te devuelvo a ti la pregunta, o te la paso a ti, la pregunta que le acabo de decir a Santiago. ¿Cómo se da esta simbiosis, pero ahora mirada desde el control de gestión en este caso? Yo, mira, yo diría que hay perdón, tranquilo, dos estamos aspectos todos fundamentales, yo diría, en esta simbiosis. Uno, lo que decía Santiago respecto a esta mirada. De hecho, para mí fue un descubrimiento empezar a hablar de procesos de inclusión y ver cómo se entendían como un proceso, como algo que es bastante similar a temas de control de gestión, temas de proceso. Eso fue muy interesante. Y lo otro, y ya yo lo diría un poco más personalmente, desde el punto de vista de motivación, tiene que ver porque la verdad es que la pega, incluso como director de escuela, está relacionada justamente con el día a día en la inclusión. Nosotros como educadores también, y educadores de, digamos, no siempre de formación, sino también muchas veces de vocación, también tenemos que atender este tema, porque impacta en cómo llevamos a cabo también nuestros procesos formativos. Y por lo tanto también yo creo que detrás de esto también hay un compromiso también como formadores, un compromiso con los estudiantes que existen hoy en día en la institución de educación superior, y cómo también nosotros contribuimos a que esa inclusión se transforme en que todos tengan las mismas oportunidades para poder estudiar y para poder formarse.
Justamente por eso yo lo planteaba al comienzo y quizás quedaba como un poco inconexo con el nombre particular que tiene EMI, ¿cierto? Que habla de la educación superior, pero lo planteaba como política pública. ¿Por qué? Porque en el fondo, desde la academia, debiésemos nosotros, ¿cierto?, ser los primeros en generar este conocimiento que impacte en lo que son las políticas públicas del día de mañana, Santiago. Sí. Yo no sé si somos los primeros, pero sí lo que... estamos llamados a... Pero sí lo que podemos decir que estamos mirando el proceso de valga la redundancia, los procesos de inclusión como de una forma distinta. Es distinto porque ya lo estamos viendo desde la ingeniería en esta mutación o fagocitación con la pedagogía. Estamos mirando desde ahí y ahí parte la novedad. Y lo otro que estamos mirando, no detalles curriculares, sino estamos viendo procesos, que uno podría decir es el primer estadio. Ahora, ¿por qué es importante? Porque en los procesos de inclusión a veces las personas creen que inclusión solamente está referida al acceso. Entonces yo puedo decir, mira, mi universidad es inclusiva porque acceden personas con trastorno del espectro autista, de la cultura sorda, personas con síndrome de Down, y yo podría decir, esta unidad es inclusiva. Y no es así. Una institución inclusiva, ya sea un jardín hasta una universidad, debe generar 3 procesos fundamentales. 1, garantizar acceso, y que ya es un proceso en sí mismo. Este es un primer proceso. Garantizar la permanencia y la participación dentro. Pero fundamentalmente en la institución educativa, el tercer proceso que tienes que tú garantizar, Patricia, es el aprendizaje. Solo así, si uno garantiza acceso, participación, permanencia y aprendizaje y egreso, estamos hablando de instituciones exitosas en el plano de la inclusión. ¿No es cierto, compañero? Sí. No sé si complementando. Sí. Y claro, nuestra mirada, tal como dice Santiago, no es incidir en cómo se lleva a cabo las prácticas de inclusión, sino más bien es, y esta escala es un diagnóstico respecto a cómo está constituida la inclusión, cómo está implementada la política de inclusión de una organización. Bueno, está implementada en que existe, digamos, todos los dispositivos, existe el diseño organizacional, existe la infraestructura que va a permitir alcanzar y lograr lo que está declarado como política de inclusión que tiene la institución. Y eso es lo que un poco diagnostica. Entonces, está un poquito centrado en eso y no en lo que ocurre y finalmente que realizan todas las personas profesionales que trabajan en este tema, sino más bien es eso, diagnosticar, bueno, qué tan, yo a veces lo decía, qué tan en serio se está tomando la organización lo que tiene declarado como inclusión. Ya. Y te quería agregar algo más. Y agregarle además, Alejandro, que si bien la escala lo que hace es sacar una fotografía del momento, pero además sirve a las instituciones para decir, mira, esto es lo que nos falta, en esto tenemos que avanzar. Entonces, desde ese punto de vista también ayuda a la planeación y el diseño de otros dispositivos. Quiero hacerle una consulta, usted me estoy equivocada, pero para los que nos están viendo y escuchando, EMI, entonces, ¿es un instrumento que una organización de educación superior pudiese tomar, aplicar este diagnóstico y saber cómo está en materia de inclusión? Excelente estudiante, tiene un 7. Ya, excelente, bien. Esa era justamente, es justamente la idea. Es la mejor Perfecto. Síntesis. O sea, nosotros ya ponemos a disposición de las entidades de educación superior EMI para que se puedan empezar a evaluar. Claro. Y ustedes, por ejemplo, han podido ya detectar interés de poder ingresar o empezar este proceso en instituciones de educación superior. ¿Lo han podido ya ver? ¿Han tenido alguna conversación? O sea, partamos nosotros mismos, como Universidad Austral de Chile. ¿Estamos ya viendo cómo vamos en nuestra, como dice aquí, madurez institucional en materia de inclusión? Sí, lo que pasa es que EMI es nueva. Sí, salió hace muy poquito. Entonces, va a tener distintas etapas y va a tener, yo creo, distintos tipos de EMI. ¿Qué te quiero decir con eso? Que nosotros ahora estamos en una etapa en donde vamos a hacer un piloto con una universidad de la zona, además de la Austral, una universidad tradicional. Perfecto. Y además un instituto profesional en el marco de un proyecto de investigación, y vamos a hacer un pilotaje y vamos a levantar un sistema digital que ahí Alejandro después puede explicar un poquito más,
donde está la escala digitalizada en un sistema de información. Entonces, no solamente el libro, claro, sino que vamos a generar un sistema digital que permita a las universidades tenerlo y poder ir monitoreando y establecer los logros o lo que necesitan para avanzar. Eso es muy bueno porque en el fondo, independiente de que uno pudiese considerar que las otras universidades, ¿cierto?, compiten con uno, con la universidad, en el fondo lo que nosotros queremos hacer como universidad, es lo que yo entiendo, es un aporte al que el proceso de la educación superior sea inclusivo. Ese es el aporte final. Sí. Más allá de lo propio solamente. Claro, es el rol un poco de, yo creo, de generar todo este tipo de realmente proyectos, investigaciones. Tiene que ver simplemente con entregar algo y proporcionarlo finalmente a la comunidad, que es el rol, digamos, como universidad. Y bueno, y esta escala, claro, es una propuesta. Nosotros tenemos que hacer estos pilotajes que llamamos para poder justamente ver qué cosas hay que ajustar, qué hay que cambiar, cómo hacer un 2.0, un 3.0 y convertirlo ojalá en una plataforma en donde uno ingresa simplemente ciertos datos y te permita rápidamente conocer el diagnóstico del proceso de inclusión. ¿Y eso es lo que planteaba recién Santiago, que es la etapa en la que van a empezar a trabajar? Esa es nuestra propia etapa que tenemos que empezar. ¿Y podrías contarnos un poco sobre, por ejemplo, con qué pudiese encontrarse el día de mañana las instituciones que quisieran acceder a esta nueva etapa de este programa? ¿Cuál es el diseño? A ver. En palabras, si pretendemos que está todo en un comienzo. Claro, lo que pasa es que, a ver, está el sueño y está la realidad. El sueño, ojalá, es que en el fondo, y que de hecho pasa ahora con las acreditaciones de las universidades particularmente, que tienen que incluir también ahora lo que es el tema de inclusión. Y las acreditaciones generalmente tienen que ver con ciertos indicadores que te demuestran tu nivel de calidad en torno a un ámbito. Finalmente también nuestra idea es que esto se convierta con los indicadores que están asociados a esta escala en un nivel de calidad en el ámbito de inclusión de la misma institución. Porque esto te entrega si tú estás como en un nivel que llamamos operativo, táctico, estratégico. Entonces, claro, ese es como nuestro sueño. Casi como que en el fondo uno pudiera incidir en cómo se va a desplegar el ámbito de inclusión para acreditar, por ejemplo, cualquier tipo de institución de educación superior. En la política pública. Y en la política pública. Ahora, en lo que es ahora, uno tiene que este tipo de... Y ahí se mezcla más con todo este mundo de las herramientas de gestión, en que tiene que ser capaz de construir dispositivos que sean rápidos de ingresar sus datos, rápido de poder desplegar la información para accesible y para que en el fondo permita la autorregulación y la toma de decisiones de la institución. Entonces, por eso que tiene que estar vinculado a una plataforma que permita entregar esa información a la institución, para que la institución pueda empezar a tomar decisiones. Entonces, esa es un poco la idea de por qué este pilotaje y qué es lo que en el fondo son los próximos pasos. Es bastante ambicioso, pero y que creemos que va a llegar a buen puerto. Es un tremendo avance en materia de inclusión y sobre todo considerando esto que plantea, es la escala de madurez, ver dónde estamos, partir sabiendo dónde estamos y hacia dónde queremos avanzar. Y en ese ámbito, Santiago, me imagino que si bien esto está en una etapa de inicio, me imagino que ya hay algún tipo de estudio anterior, a un par de conversaciones, una mirada, un diagnóstico preliminar de cómo estamos en materia de inclusión en acceso, permanencia, aprendizaje y egreso, ¿cierto? Excelente, usted es excelente estudiante, ¿eh? Sí, bien, la Universidad Austral. Se nota. Y en ese sentido, sin mucho dato o estadística, pero me imagino que ya tenemos una mirada anterior. ¿Cómo estamos en materia de inclusión en la educación superior realmente? Uno pudiera, por ejemplo, apostar que efectivamente nadie se opone al acceso, nadie se opone al ingreso, al contrario, están todas las facilidades. Pero, por ejemplo, la permanencia. Sí, yo creo que lo que va a hacer la escala además es levantar, te voy a responder directamente, pero es levantar ciertas preguntas que se van a tener que empezar a hacer las instituciones. Y que tiene que ver más con
los procesos internos de cómo garantizamos que las personas que yo le digo, mire, venga a la universidad a estudiar tal carrera, que mi promesa es este perfil de egreso, puede egresar. Entonces, las preguntas tienen que ir en el marco de ¿todos pueden estudiar todo? Claro. Las preguntas, ¿y si todos tienen que estudiar todo, cómo yo garantizo generar los apoyos suficientes? Esas son las discusiones que vienen. Ahora, en relación a tu pregunta, yo creo que en Chile hoy se ha avanzado mucho en temas de inclusión. Si yo miro para atrás, hemos avanzado muchísimo en comparación a la realidad latinoamericana y también de algunos países europeos. Pero si yo veo lo que falta implementar los procesos que tienen que ver con la permanencia. Muchos de estos chicos abandonan la universidad por falta de dispositivos de apoyo al interior. Y el nivel y en consecuencia entonces el nivel de egreso de ellos es muy poco. Porque siento que muchas veces le pedimos, ¿cierto?, al alumno, no estoy hablando de la universidad particularmente, en general en materia de educación, se le pide mucho al alumno, a la familia, que se adapte al proceso educativo de la casa de estudio, del colegio, y no debiese ser un poco al revés. Lo que pasa es que es un tema cultural, Pati, porque los temas de inclusión, como se están viendo hoy día, no solamente refieren a discapacidad, sino que habla de procesos de democratización de la educación, en este caso particular de la educación superior. Entonces, están llegando a la universidad personas que antes no llegaban, a través de vías de ingreso que antes no se tenían. Entonces, ¿por qué digo que es cultural? Porque a veces uno puede escuchar en las instituciones de educación superior cierto rechazo a los estudiantes que están ingresando, o porque les falta capital cultural, o porque no tienen conocimientos previos, porque claramente no es el mismo estudiante. Entonces, en ese sentido, la universidad, en el marco de estos procesos, tiene que reformularse preguntas. Entonces, ¿el perfil del profe o académico de la universidad tendrá que cambiar? ¿Tendrá que incorporar nuevas metodologías? ¿Habrá un trabajo colaborativo dentro de la sala? ¿Surgirán unidades particulares de acompañamiento? Entonces, esas son las cosas que la escala va a permitir. Abrir ventanas, puertas, ventilar la casa y decir, mira, nos falta esto otro, y cómo avanzamos. Es hacernos cargo, porque esto no es una fábrica de zapatos. Yo tengo que hacerme cargo del tránsito de esta persona que entra a la universidad, y cómo yo garantizo finalmente que él tenga acceso a todo. Y yo aseguro los apoyos que requiere para obtener lo que yo le estoy prometiendo, que es un título profesional. Y justamente con nuestros profesionales, con nuestros futuros profesionales, Alejandro, ¿van a participar nuestros estudiantes, por ejemplo, en el proceso de poder ya transformar en datos, en empezar ya a ver la aplicación de EMI? O sea, la idea que sí, en lo que sea estos pilotos, nuestra idea en el fondo es justamente hacer participar a estudiantes. Es muy interesante también para ellos ser partícipes de repente de estas iniciativas. También es una forma también de ellos que puedan poner en trabajo, digamos, lo que han aprendido. Entonces sí, nuestra idea efectivamente es esa. No lo tenemos todavía completamente bien estructurado, pero sí esa es la idea que sí, obviamente siempre uno trata y busca que estudiantes puedan participar, para que en el fondo lo que uno siempre les termina diciendo, la universidad esperemos que sea algo más que solamente ir a clase, sino que también hay que abrir esas opciones, y eso también es pega y es trabajo también de nosotros, de abrir también estas distintas opciones que ellos puedan tomar y que puedan desenvolverse aún más que solamente como un estudiante que va al aula. Y si por ejemplo algún casa de estudio independiente con las que ya tienen pensado poder generar esto de trabajo, o algún organismo de educación superior se manifestara, Alejandro, interesado en poder conocer a EMI y poder, quién sabe, hacer este diagnóstico, ¿cómo se contactan?
Ahí va a salir abajo, ¿no es cierto? El correo electrónico. Esa parte tiene que ir Alejandro, porque por su naturaleza de ingeniero tiene ciertas capacidades que yo no tengo. Entonces todo lo que tiene que ver con eso está ahí. Claro, ¿no es cierto? No, me mandaron un correo electrónico, alejandro.roble@watch.cl y encantado, sí. En mi caso personal, de repente, cuando hemos conversado con otras instituciones, empiezo a hablar y encuentro que ya algo manejo de temas de inclusión, pero es entretenido y entonces y la verdad que también es bastante motivante. Entonces, que si una institución de educación superior puede ser instituto profesional, centro de formación técnica, universidad, incluso hasta quizás secundario, puede ser que le pueda interesar de repente, uno perfectamente está abierto a juntarse, reunirse y conversar sobre el tema. Yo lo único que quería decir era que muchas veces las instituciones de educación superior o otras, y esta es mi mirada más bien ya como de ingeniero en temas de control de gestión, también piensan o ven como demonios, como algo demasiado que no es de su mundo, todos estos temas de herramientas, los procesos, diagnóstico, la información. Y finalmente, así como cualquier organización con lucro, una organización sin fines de lucro también está expuesta a lo mismo que nos pasa hoy en día, que son los cambios de las sociedades y la necesidad de la ciudadanía, la necesidad de accesos democráticos, y todos esos cambios y todas esas fluctuaciones nos tienen que llevar a que todas las organizaciones tengan que constantemente estar viendo cómo van a ir mejorando. Por lo tanto, en las universidades a veces sucede que muchas, por su naturaleza, se van quedando atrás. Y por lo tanto el desafío es que no se queden atrás. Exacto. Y que también incorporen distintas herramientas, simplemente las orientaciones van a cambiar. Pero es eso, es simplemente pasar esa brecha, porque en el fondo, imagínate, en el caso de las universidades, cada generación es distinta. Cuando nos estamos enfrentando a un cambio brusco prácticamente cada año. Sí, los procesos de inclusión son permanentes, depende de las personas que llegan. Y esa es la novedad. A nosotros nos pasó en el magíster. La Austral tiene un magíster en atención a la diversidad en contexto educativo, su foco es la inclusión, que está acreditado además. Sí. Y llegó un estudiante a estudiar posgrado de la cultura sorda. Entonces, para la institución es un desafío. Entonces uno dice, la primera pregunta, ¿tenemos las condiciones para atenderlo? Y dijimos, bueno, es una posibilidad, somos magíster de inclusión, ¿cómo no vamos? Y claro, y nos dimos cuenta que en el proceso tuvimos que generar respuestas o apoyos que no lo habíamos pensado. Bueno, gracias a Dios y a las personas que constituyen la Austral, y en particular el área de posgrado, se lograron levantar todos los apoyos necesarios. Y ha sido un trabajo súper interesante hasta aprendizaje. Tú sabes que ellos se comunican a través de lengua de señas. Y claro, y nos dimos cuenta que habían palabras del español oyente que no tenían señas. Y claro, y en esta experiencia él tuvo que aportar a la región. Claro. Porque el primer profesor sordo que está estudiando un magíster en la región de los lagos, entonces se ha generado conocimiento para la cultura sorda. Se crearon nuevas señas. Cuando uno habla de epistemología, ¿cuál va a ser la seña de epistemología? O estas palabras que en lengua de señas no existen. Entonces, eso es lo bonito de los encuentros humanos, porque uno va aprendiendo independiente de la condición, de la cultura donde vengan, de la opción que tienen de vida, o como yo me defino a partir de mi género, de mi sexo, como quiera hacerlo. Todo encuentro humano genera transformación en los espacios. Bueno, y EMI permite empezar a establecer estos diálogos. Excelente. No le tengamos miedo al cambio. A veces nos asusta un poco hacer estos diagnósticos, encontrarnos con qué tan mal o qué nos falta por hacer. Pero una vez que uno supera la barrera del miedo, después es todo ganar.
finalmente. Cuando tú ya pases por el primer diagnóstico, después ya están todas las oportunidades de avanzar, en este caso, en materia de inclusión. Alejandro, Santiago, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Evidentemente nos quedamos cortos, así que vamos a tener que hacer un segundo programa más adelante sobre cómo va avanzando EMI, cómo va avanzando esta escala de madurez institucional en la educación superior en nuestra región. Muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a ti. No, gracias Patricia. Solamente decir que esta iniciativa, para que no me tiren la oreja, se debe al laboratorio de inclusión que tiene el Austral y que lidera la profesora Karina Muñoz. Y es parte de la iniciativa, sí. Está el financiamiento. Sí, muchas gracias, profesora Karina, es verdad. Sí, estuvo con nosotros también Karina conversando de esto y otras materias en materia de inclusión. Muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy día y a ustedes por habernos acompañado. Nos encontramos la próxima semana en un nuevo programa de Agenda Austral.